Buenos días para todos y para todas. El equipo está conformado por Joseph Jair Ríos, José Wilson Barrero, Saúl Torregosa, Arturo y mi persona Jennifer Chiquiza. En la presente pues se va a desarrollar la exposición frente a los estándares en gerencia de proyectos como el P2M, el ISO 21500, el ISO 21502 y el PRINCE 2. Entonces le doy la palabra a mis compañeros para que iniciemos con la presentación. Bueno, iniciando con el estándar P2M, este es un estándar japonés creado para básicamente el manejo de proyectos y programas dentro de la gerencia de proyectos. Podemos utilizar diferentes tipos de herramientas como los datos del mercado, las experiencias, el ciclo de vida de los proyectos que hemos tenido, los costos, tratar de siempre utilizar las mejoras, pero no son mejoras del proyecto como tal, sino mejoras personales, se dirige más hacia la mejora personal, de tratar de hacer un mejor proceso, de tratar siempre de hacer un mejor manejo del proyecto. Y también se valora mucho el tema de la lluvia de ideas para poder aportar soluciones. Dentro de este estándar tenemos múltiples marcos, ¿sí? 11 marcos y 33 procesos, pero de todas formas tenemos un marco que es la estrategia, la finanza, los sistemas, los objetivos de la organización, recursos, riesgos, información, relaciones, el valor y la comunicación. Esos 11 marcos son los que limitan a la gestión de proyecto en el P2M, y cada uno de esos pasos ya hace una gestión y ya crea un documento o un elemento dentro de lo que se denomina como el proceso del P2M. Nuestras prácticas se dividen básicamente en tres elementos, estos tres elementos para poder mostrar resultados, que son los objetivos, el proceso y los resultados como tal, ¿sí? Y dentro del proceso ya vamos a tener cuatro elementos, que son la parte de las entradas, que es básicamente la recopilación de la información, para poder saber y conocer cuál es el proceso o el proyecto que vamos a trabajar. Después viene la parte de la gerencia de proyectos, que es definición de marcos, atributos, acciones, límites, todo lo que tenga que ver con la parte del proyecto. Cuáles son los elementos en comunes de la gerencia del proyecto, el seguimiento del proceso y la integración como tal de todos los elementos. La gerencia del producto está la gestión y la definición, la perfilación, la estructura, los programas y la plataforma, el proyecto estratégico de la gerencia y la estrategia. Y por último, tenemos un proceso de gerencia de programas, que básicamente son los estándares, son los procesos que habíamos discutido anteriores, pero ya llevados a un documento oficial, que es la gerencia o la gestión de la estrategia del proyecto, la gestión del sistema del proyecto, de los objetivos, de los riesgos, de las relaciones, el financiamiento, la organización, los recursos del proyecto, las tecnologías que se van a utilizar dentro del proyecto, los costos y las comunicaciones. Entonces, estos procesos son muy estructurados y son muy llevados a cabalidad uno a uno, gracias a la cultura japonesa, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que este P2M está muy arraigado a su cultura y a su funcionamiento cultural, que son muy arraigados a seguir un proceso bastante fijo. A continuación seguimos con el ISO 21500. Nuestro compañero Saúl va a seguir con el proceso. La ISO 21500, versión 2021, es un estándar americano que, bueno, tiene básicamente como objetivo describir el contexto general en el que se desarrolla la gobernanza y la gestión de proyectos, programas y portafolios. Digamos que hasta el 2012, la ISO, en su versión 2012, se enfocaba directamente en todas las directrices de gestión de proyectos. Sin embargo, recientemente, ya en el 2021, hace una segregación de esto y ya divide un poco la norma. La 21500 trata básicamente de los conceptos básicos para la gestión de proyectos, programas y portafolios. Establece que los programas y proyectos existen dentro del entorno organizacional y la organización se encuentra dentro de un entorno macro. El estándar define los conceptos básicos fundamentales y está fundamentado, valga la redundancia, sobre 5 o 4 estándares adicionales. La 21502
que es el estándar básicamente para la edición de proyectos, la 21503, que es para la dirección de programa, la ISO 21504, que es para la dirección de portafolio, y 2105, que es el estándar para la gobernanza. En su versión del 2012, la ISO 21500 estaba, digamos que dividía el grupo, la gestión de proyectos, de acuerdo a grupos de materia y grupos de proceso. Digamos que el grupo de proceso estaba referenciado al tema de inicio, planificación, implementación, control y cierre, mientras que el grupo de materias constaba de las partes de integración, partes interesadas, alcance, recursos, tiempo, costo, riesgo, calidad, adquisición y comunicación. Finalmente, la ISO 21500 contempla, digamos, que este modelo para el ciclo de vida de los proyectos. En él establece que a partir de las estrategias de la organización se identifican unas oportunidades que básicamente se convierten, digamos, que en un caso de negocio que pasan a engrosar, digamos, que ese backlog que hace parte del portafolio del programa, a partir de los cuales surgen los proyectos que finalmente deben, digamos, que originar unas salidas o unos entregables que deben pasar a operación y que nuevamente deben generar beneficios tanto a la organización como a los stakeholders. A partir de ahí nuevamente se deben identificar las estrategias que nuevamente deben derivar en oportunidades, y a partir de esto nuevamente comienza el ciclo. Adelante seguiremos con la ISO 21502. Claro que sí, Saúl, muchas gracias. Compañero, les comento, la ISO, la 21502, da las pautas como tal para la gestión de proyectos y es aplicable para cualquier tipo de organización. No importa si es pública, privada, si es benéfica, tampoco afecta o es compatible con los tipos de proyecto, los enfoques de entrega, los ciclos, no importa si es complejo, si es el tamaño, costo, duración, y es muy aplicable a todos los métodos de entrega, es decir, como los métodos predictivos, incremental, adaptativo, híbrido e incluso los enfoques ágiles. Y en un momento nos vamos a dar cuenta que el Prince2 casi que es sumamente compatible con esta ISO 21502. También esta nueva ISO, porque esta ISO es una renovación de la ISO 21500, tiene unos puntos adicionales, unos puntos de cambio para tener muy presente, que es que se amplió el concepto de proyectos para incluir las actividades de supervisión y dirección. Está más enfocada en el control como tal. Se ha agregado información como que los proyectos, cómo pueden generar resultados y permitir la realización de beneficios. Esta 21.000 también ha agregado el tema de los roles y responsabilidades de cada proyecto. Está mucho más marcado qué debe hacer cada persona, en qué momento y hasta dónde tiene que ir. Incluso en unos roles más o en unas tareas más pequeñas está más definido. Y se ha agregado algo que se llama el control que conduce al éxito, que es por ciclos y la vida de entrada al proyecto y puntos de decisión. Cuando se está haciendo el ciclo de vida, hablan algo que se llama gates o puertas, y lo que hace es que hay mayores controles. Tarea terminada, control, tarea terminada, control, tarea terminada, con el fin de realizar una mayor trazabilidad y poder llegar al éxito sin ningún inconveniente. Esos puntos de control no se encontraban tan específicos en la 21.500, pero aquí ya se toma mucho más en serio. También hay un control antes y después del proyecto. Antes en una planeación, que está siempre muy bien estructurada, y después del proyecto con la entrega. La entrega no es cualquier entrega, tiene que haber un tema de resultados, de búsqueda de objetivos, de tiempos y demás, para saber si fue exitoso o no ese proyecto. Se ha cambiado el formato que tenía la 21.500, que estaba basado en procesos, ahora basado a prácticas y en un modelo narrativo. Todo este 21.500 es internacional. Nosotros nos podemos certificar en 21.502. Se presenta un examen, una prueba escrita. Se aprueba con el 60% y podemos quedar como tal certificados en esta ISO. Esta ISO es muy compatible a los demás estándares de gestión de proyectos. Gracias, José Wilson.
El PRINCE2, su objetivo está orientado al ciclo de vida de los proyectos. Describe los procedimientos para coordinar personas y actividades responsables involucrados y que son totalmente personalizables para satisfacer la complejidad del proyecto y las habilidades de organización. Los elementos que tiene este estándar definen propósitos, objetivo, contexto del proyecto, actividad de desarrollar, pautas adaptativas. Y 4 planes. El plan de proyecto, que es la declaración de cómo y en qué tiempo, el costo, calidad, objetivos de desempeño y el alcance deben lograrse. El plan de la etapa es el esquema similar al plan de proyecto en el contenido. El plan del equipo es lo que facilita la ejecución de uno o más paquetes de trabajo y se crean los procesos de gestión, entrega de productos. El plan de excepción aplica cuando sea necesario. Se deben producir planes de excepción para mostrar las acciones requeridas para recuperar y evitar desviaciones en el proyecto. Los principios del PRINCE2 es la adaptabilidad comercial continua, aprender de las experiencias vividas, la claridad en la definición de responsabilidades y funciones, la administración de proyectos por etapas, se concentra en el producto terminado y la adaptabilidad continua en el proceso. Los temas que maneja el PRINCE2 son los casos de negocio, organización de proyecto, calidad esperada, planes a implementar, riesgos que se tienen, oportunidades de mejora, los cambios y la evaluación del progreso del proyecto. Y las fases, puesta en marcha, dirigir el proyecto, inicio del proyecto, control de fase y sus límites, gestionar la entrega de productos y el cierre del proyecto. Muchas gracias, compañeros. Gracias, Arturo. Digamos que esta fue la presentación frente a estos estándares que hacen parte de la gerencia de proyectos. Pues agradecemos toda la disposición y atención y a ustedes también. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.